Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? Para el que no me conoce, mi nombre es Sara de Luz de Antares y hoy vamos a hablar acerca de la luna llena en Acuario que se dará a los 27 grados del signo de Acuario el día 19 de agosto. Ya a punto de pasar con un sol todavía en Leo, obviamente, que es el opuesto complementario a Acuario, y a muy pocos días ya de pasar al sol en Virgo, ¿sí? O sea, los que cumplen años siendo con su signo solar en Virgo, pronto estarán de cumpleaños. Creo que es a partir del 20 o el 21 que pasaría este sol a Acuario. Bueno, les cuento. Esta lunación es una lunación supremamente potente, y hemos visto estos tránsitos como se han vuelto cada vez más intensos, más intensos, más intensos. Pero este tránsito en particular, que fue todos los tránsitos que hubo durante la energía de Leo, tránsitos en donde también estuvo el portal de Sirio, que fue el 888, tránsitos en donde tuvimos, de donde venimos de una lunación, una luna llena en Capricornio, doble luna llena en Capricornio, tránsitos fuertes. Hemos tenido que revisar muchos temas a lo profundo, y es que Cáncer y Leo traen ese recurso maravilloso que habla del masculino y del femenino. Masculino Leo, femenino Cáncer, siendo femenino la madre personal Cáncer y el padre personal Leo. Y obviamente pues eso lo podemos revisar es a través de los espejos, y los espejos relacionales son nuestras versiones masculinas, femeninas, iniciales, papá y mamá. Ok, ya estamos cerrando la temporada de Leo con esta luna llena en Acuario, la cerramos. ¿Y qué va a pasar? O qué está sucediendo más bien en el cielo, porque hoy es 15. En más o menos unos 4 días estaremos en la lunación total, pero la energía de la luna es 3 días antes, 3 días después, se siente fuertísimo, ¿sí? Es un cierre de ciclo, como toda luna llena, es un cierre de ciclo. Por lo tanto, estamos en revisión. ¿Qué es lo que estamos cerrando? ¿Qué es lo que se está revisando? Ok, entonces vamos a mirar ese tránsito. Bueno, aquí tenemos a Leo, aquí está el Sol y está en conjunción con Mercurio, ¿sí? Sol conjunción Mercurio, que se está proyectando a la luna que se encuentra en Acuario. Esa luna acuariana que nos está indicando que temas emocionales dejamos a un lado en nuestra individualidad por complacer a un colectivo o a una manada. ¿Cuál es la narrativa inconsciente que sostiene que mis acciones, porque Leo es un signo de fuego, o las acciones que yo ejecute en la vida sean para complacer a otros? Entonces, muy posiblemente en esta temporada hemos sentido mucha inseguridad. Hemos sido tocados en ese sentimiento de falta de seguridad, de falta de fe y de falta de confianza en la vida, que es muy masculino, muy del lado derecho. Hemos tenido que trabajar mucho con el linaje quizás paterno. Se ha dejado ver información del colectivo, del ramo transgeneracional, de lo paterno en nosotros, que nos están vibrando en heridas que de pronto quedaron cargadas de ese ramo, de esa rama transgeneracional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que generalmente pasa, no siempre es así, pero generalmente pasa, que tenemos a papá y a mamá, ¿sí? Y hay uno que es el portador de las heridas, ¿sí? Heredamos las heridas o de papá o de mamá, de cualquiera de los dos ramos familiares. A veces tenemos de los dos, sí, a veces sucede, pero en la gran mayoría de los casos heredamos la herida de un costado, y el otro, en el caso de que hayamos, que sobre todo se ha tenido que mover muchísimo las heridas heredadas del árbol transgeneracional de lo paterno, las proyecciones o activaciones de esas heridas las hace el otro ramo, se encarga el otro costado, que en este caso sería el materno, ¿sí? ¿Y qué pasa generalmente? Que comenzamos a tener conflictos con el espejo, no con el proveedor de las heridas. Claro, empatizamos con las heridas de ese ramo y no las vemos.
¿sí? Quedan ocultas, así es más fácil de ocultar. Y más bien le echo la culpa, juzgo, culpo y critico al que me las está proyectando, que no fue el que realmente me heredó las heridas, pero me está proyectando, o sea, me está moviendo, me está chuzando la herida para hacerme el favor de mostrarme que no he sanado eso. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer sanaciones, llámese no sé, en registros akáshicos, en constelaciones familiares y ta. Entonces decimos, no, es que yo tengo un conflicto con mamá, ejemplo, ¿sí? Ok. Y trabajamos a mamá, y trabajamos a mamá, y trabajamos a mamá. Y por más de que trabajemos a mamá, no conseguimos salir de ese nivel de proyección que mamá nos registra, ¿no? Y no entendemos qué pasa y nos frustramos. Claro, trabajamos mucho y nos frustramos. Ojo, esto ocurre para cualquiera de los dos lados, ¿no? Y lo que sucede es que no estamos mirando a dónde es, ¿sí? Cuando nos miramos en un espejo, no por querer cambiar el espejo o romper el espejo o ponerle adornos al espejo o tapar el espejo, deja o cambia la proyección del espejo. Puede que me refleje en otro, que en ese caso podría ser la pareja o los hijos, inclusive en el entorno laboral o con los amigos. No importa, voy a ver igual. Porque claro, el hecho de que yo quite el espejo del baño no quiere decir que si salgo y me reflejo en otro reflejo, que puede ser un espejo, como puede ser una cámara, como puede ser otra cosa, deje de ver lo mismo. Sí, no va a pasar. Y es esa la, digamos, la confusión de movimiento energético. ¿A qué le estoy prestando atención? Y esto también es muy Leo. ¿A qué le presto atención? Entonces, generalmente le prestamos atención a esa proyección que nos está haciendo el otro, sin darnos cuenta que el otro solamente nos está reflectando, haciendo un reflejo de las heridas que traemos nosotros, que fueron cargadas en el momento de la gestación, pero que esas memorias se van activando generalmente por otras circunstancias, que en este caso podría ser así, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Les voy a poner este ejemplo, que es mi caso y que ha sido maravilloso, porque el poder ver con otros ojos y que se genera también en esta luna precisamente, es el haber adquirido conciencia acerca de la carga de heridas que tenía. Increíblemente, creo que me la paso mucho distraída con las heridas de los demás y no, como que no es que no profundice, pero como que no le había prestado como tanta atención, hasta que caí en cuenta que la carga de mis heridas emocionales estaba en el ramo transgeneracional de mi familia paterna, y que tenía que trabajar con la familia paterna, porque ahí estaba la raíz del conflicto, de lo que me estaba sucediendo y generando los disparadores emocionales que me estaban trayendo ciertas realidades. ¿Qué maneja el masculino? Entonces el masculino es el que atrae los recursos, es el que me hace sentir seguridad, confianza en este mundo, y es el que pone límites, ¿sí? Claro, estaba teniendo una distorsión en esos aspectos y no entendía por qué, y no entendía por qué, y no entendía por qué. Y bueno, obviamente cuando caigo en cuenta y digo, ok, hice un registro de mis heridas y dije, pues esas heridas no son de mi mamá, son de mi papá. Y claro, tanto trabajar a mamá y a mamá y a mamá y a mamá y a mamá. Mamá. Y yo personalmente misma decía, pero yo siento que yo no tengo o sea, sí, obviamente la proyección de mi mamá me duele, pero no, como que siento que no tengo como un lazo familiar importante con el árbol transgeneracional de mi mamá. Ahí no lo siento, mientras que yo sí lo sentía con mi papá. Pero ¿qué pasó? Que yo crecí con la familia de mi mamá, ¿sí? O sea, con la proyección. Por lo tanto, me distraje con la proyección y crecí inmersa en la proyección y crecí alejada de la familia paterna. En ese orden de ideas, es casi lo que nos pasa a todos. Nos envolvemos en la proyección y eso nos distrae tanto de donde está realmente la herida, de donde está el centro de la herida, que bueno, pasa mucho tiempo y nos envolvemos con ese tema. Cuando entiendo esto y como que lo integro y digo, ok, voy a trabajar con el linaje transgeneracional de mi familia paterna,
porque es ahí donde está la carga y desde ahí es la única manera de cambiar la manera en que me proyecto. ¿Los demás van a cambiar? Obvio no. Obvio no, esto no va a pasar. Pero sí va a cambiar el cómo yo me siento delante de ese espejo. Y cuando me vuelva a reflejar, porque a la final son los maestros que vienen a tocarnos las heridas para recordarnos que eso está ahí sin trabajar, pues seguramente ya no se va a sentir igual, ¿sí? Obvio, esto es un proceso, no va a pasar de un día para otro, esto no es mágico, esto no es decir, listo, ya hice conciencia y ya cambió. Ahora que hice conciencia, me toca sostener esa diferencia para poder crear una diferencia de perspectiva. Leo, perspectiva, cómo veo la vida, cómo veo la realidad. Y poder darle una vuelta de 180 grados a la información transgeneracional, ¿sí? Porque a la final el compromiso cuando se hace de esta manera es darle una perspectiva diferente al sistema familiar. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones y las pasadas también que quieran sanar ese proceso de gestión encuentren una puerta de salida y puedan dirigir su atención hacia la sanación de ese proceso. Pero es importante que una conciencia, recordemos nuevamente dónde se ve la conciencia en el cuerpo físico, aquí, en los ojitos, ahí donde están los espejos del alma. A lo que le presto mi atención existe, tiene conciencia, ¿sí? Entonces, que haya alguien que pueda mirar diferente esa situación para que se pueda generar un cambio en el inconsciente y llevar al inconsciente una información diferente y transformar la energía inconsciente del disparador que se estaba generando en ese inconsciente y transformarlo por una perspectiva distinta, por una visión diferente, una visión de libertad, una visión donde yo me pueda sentir que puedo sentirme segura y confiada en este mundo. Claro, entonces en ese orden de ideas tuvo más sentido para mí mi propia carta natal, viéndolo desde ese punto de vista dije, wow, sí, claro, tenía una responsabilidad con el linaje paterno y para poder yo atraer recursos en este mundo debía hacer voltear a mirar la conciencia a esa falta de responsabilidad del inconsciente familiar colectivo con el que me comparto para poder entregar una información diferente que me permita expresarme en libertad para dejar ese legado emocional al sistema, ¿sí? Porque así como se creó una reacción o un disparador inconsciente por un drama creado en algún momento de la historia familiar, asimismo podemos crear disparadores distintos, porque no es que deje de existir el disparador, claro, va a tener que se engatilla, o sea, es algo que el inconsciente trabaja cotidianamente, pero tengo que aprender a disparar más bien, desde la conciencia. Es de esa manera como puedo cambiar el inconsciente, pero con conciencia, entendiendo qué estoy haciendo y generándome disparadores distintos, disparadores en donde pueda traer plenitud a mi vida. La abundancia de plenitud hace que los recursos fluyan en abundancia, que empiecen a emerger en un ancho, ¿sí? Disponible. Recordemos nuevamente, los recursos son tanto económicos, financieros, como de la parte física en la relación con mi cuerpo físico, o sea, que sea sano, que tenga salud. Recursos obviamente relacionales, vinculares, ¿sí? Recursos profesionales, recursos inconscientes que me ayuden a hacer disparadores distintos. Entonces desde ahí ya podemos ejecutar los cambios que se necesitan y que nos está exigiendo la energía. O sea, todo este contexto que les estoy contando es para poder entender esta luna llena y a qué se refiere, ¿sí? En ese orden de ideas, ahora sí vamos a mirar. Vamos a mirar la carta natal. ¿Qué nos está diciendo? Es que aquí en esta carta natal, precisamente en este momento, hay una conjunción que es supremamente poderosa. ¿Y cuál es? Es esta que hay entre Marte y Júpiter en Géminis. Marte y Júpiter en Géminis está generando Júpiter es el planeta grande, ¿no? El expansivo. Entonces, ¿qué nos está expandiendo? Marte. ¿Y qué es Marte? Marte es el planeta de la acción, ¿sí? Nos está expandiendo
o nos está generando acciones, o sea, nos está llevando a tener acciones o reacciones, dependiendo, o reacciones, ¿sí? En los espejos relacionales que manejamos cotidianamente, recordemos, la familia, las parejas, los hijos, los amigos, el entorno laboral, esas reacciones vinculares de uno a uno que me están entregando el espejo con la información que me está invitando y me la está entregando en expansivo, o sea que la ira es algo que se está viendo. Miren, les voy a contar otra cosa antes de continuar esto. A mí me encanta hablar de mí porque creo que soy mi mejor referente en el mundo, pues soy yo. Imagínense que tuve un encuentro con mis compañeras de colegio el sábado. Y fue muy curioso porque en ese vínculo uno a uno, especialmente con una de ellas, empecé a tener un espejo reactivo de mi reacción. Y lo peor es que me estaba dando cuenta de manera consciente y no podía evitar el disparador, ¿sí? Y como que yo miraba, o sea, como que era yo reaccionando, o sea, mi ego reaccionando y mi conciencia escuchando y diciendo, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no lo puedo evitar y es algo que se me dispara. Dejo el espejo, o sea, salgo de la reunión ya dirigiéndome a mi casa y digo, pero en este momento yo me siento diferente, ¿sí? O sea, como, será otra cosa, o sea, yo ya era otra cosa, ¿sí? Pero había algo ahí que me está... Realmente ese clip que conseguí allá, en ese vínculo uno a uno, aunque estaba digamos, en un grupo, pero era más con ese personaje, no con el resto, me trajo la información necesaria para poder organizar esto que les conté al principio con respecto al sistema familiar. Entonces, es eso, los disparadores, estar alerta, atento al disparador. Sí, claro, los disparadores son incómodos, son muy incómodos, porque uno no quiere ser así, pero no lo puede evitar. Entonces, pues dar gracias porque a la final ese disparador me está trayendo una información y me está indicando que es necesario hacer algo con respecto a ese malestar o esa incomodidad que me está generando, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo este Lilith en Libra, en conjunción con el nodo sur, ¿sí? En este vínculo uno a uno, encuentro un desequilibrio, una reacción que me desequilibra, ¿sí? Y tiene mucho que ver con este Marte en Júpiter. Y me desequilibra ¿qué? En abundancia. Porque me genera esa incomodidad, ese quiero cortar esto acá, ¿no? Porque Marte es el guerrero y Marte es el que necesita defenderse de algo. Y tiene su narrativa al defenderse. Y en este caso es una narrativa que defiende. Aquí está en Géminis, una narrativa, una idea, un pensamiento que defiende y lo defiende en abundancia. Entonces, claro, eso puede que generar temas de contrapunteo y cosas así que suelen ser muy incómodas. Claro, estamos hablando de la garganta, Géminis, ¿sí? También la comunicación agresiva o comunicación de contrapunteo y en abundancia. Entonces, ¿para qué estamos teniendo estos espejos relacionales? Precisamente para que podamos darnos cuenta de que hay un dolor guardado atrás que no hemos revisado, ¿sí? ¿Por qué esta conjunción es tan importante en este momento? Porque resulta que de esta conjunción salen dos rayitas rojas. Esas rayitas rojas en esa posición son cuadraturas, son tensiones, ¿sí? ¿Son tensiones de qué? Son tensiones de una energía... que se llama mutable en la carta, ¿sí? Hay una tensión mutable en la carta, o sea, que exige un cambio, pero es una tensión. La mutabilidad es la capacidad que tengo para poder hacer cambios con más facilidad. Me facilita los cambios, ¿sí? Cuando tengo demasiada mutabilidad en la carta, es porque hago cambios y generalmente soy dependiente de los demás para los cambios. O sea, trato de hacer los cambios para que el otro, me cedo, mejor dicho, en el cambio, para no perder al otro, para que el otro no se sienta malo, para que no me abandone o no me rechace, pues cambio para eso. Entonces, en este cambio, pues es como lo mismo, ¿no? Como hasta qué punto está dispuesta o sea, se va a ceder
en la conversación o no, y si no se cede, ¿por qué se cede? O por qué lo hace, ¿sí? ¿Cómo es esa posición? ¿O por qué tanto de esto, sí? Entonces, ¿hasta dónde nos estamos cediendo por miedo? Por miedo al rechazo o al abandono. ¿Mm? Pero ¿hasta dónde me estoy cediendo inconscientemente? ¿Sí? ¿Por miedo a qué? Por miedo a un miedo inconsciente que tiene mi ego de perder la manada familiar. Y permito que esa información familiar me empiece a dominar el inconsciente y yo comienzo a tener estos disparadores. ¿Eh? ¿Con quién tiene cuadraturas? Esto tiene cuadraturas con Venus y con Saturno. ¿Eh? Venus en Virgo. Venus son los vínculos, Venus son los recursos, ¿sí? Y por lo tanto, los valores que tengo sobre mí, ¿sí? Mi manera de valorarme en el mundo. Porque yo me relaciono con los recursos es a partir de lo que valoro de mí, lo que siento por mí. Yo no puedo atraer recursos de valor si no me valoro, ¿sí? Entonces, ¿qué empiezo a atraer? Recursos en donde me haga sentir cada vez menos valorado, ¿sí? Hace parte de la cuadratura. O sea, mira este recurso, si tú no te sientes a gusto, suficiente, amada o reconocida, te vas a quedar ahí o vas a hacer algo para transformar eso. Entonces habla de todo, porque uno en un vínculo, el vínculo también es un recurso, y si yo dentro del vínculo me cedo, pues no estoy amándome, no me estoy dando mi lugar, no me estoy reconociendo, no me estoy honrando, no me estoy respetando, no me estoy dignificando, ¿sí? Y por el otro lado tenemos en la cuadratura a Saturno en Piscis. En Piscis, construir un mundo inconsciente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es necesario tomar una acción, pero una acción grande, una acción, o sea, como que es necesario que la plenitud sea la que dirija las acciones o las decisiones que tomemos. La plenitud, el sentimiento de plenitud. Si yo no me siento pleno, pues difícilmente voy a poder mantener mi lugar y ponerle límites al otro, o sea, desarrollar esa parte del masculino, ¿sí? El masculino que se siente tan seguro y tan firme en lo que piensa, decide, en lo que hace, ¿sí? Que necesita ponerle límites al otro con firmeza y decirle, mira, yo te amo, ¿sí? Pero no me voy a ceder, pero soy feliz sin ti, básicamente, y me prefiero a mí por encima de todas las cosas. Yo soy el ser más importante de mi vida y no me voy a ceder por absolutamente nada. Construir ese inconsciente consciente en donde hemos venido de eones de tiempo, en donde nos hemos cedido, no solamente como ancestro energético, o sea, en vidas pasadas, nosotros de vidas pasadas, sino como ancestro biológico, repitiendo los patrones ancestrales de la familia, de sangre, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estoy permitiendo que ese servilismo relacional ciego al sistema familiar me siga condicionando para que yo me siga cediendo y no me dé mi lugar, ¿sí? Y no ponga límites, ¿sí? Muy de la energía al masculino. ¿Qué tanto son los apegos que tengo? Que no puedo ponerle límites al otro y sentirme seguro y pleno en este mundo con o sin el otro. O sea, como quien dice, no tengo por qué cederme, básicamente. Cuando yo soy el árbol no me cedo, porque entiendo que los demás son mamíferos y que obviamente les va a chocar que se encuentren con este árbol y que sientan que no lo pueden manipular ni controlar para seguir perteneciendo a ninguna manada. Cuando yo ya no necesito manadas, ya no hay manipulación que valga. Me puedo dar mi lugar. Ok, entonces esto es lo que en el cielo se está proyectando. ¿Qué está pasando? Que en la luna llena está reforzando eso. ¿Con qué? Con una cuadratura fija. ¿Sí? Y esas cuadraturas fijas son tensionantes a morir. Hay 2 cuadraturas en el cielo para esa lunación. Y aquí está la otra cuadratura fija. La cúspide de la cuadratura va a ser Urano en Tauro. Urano en Tauro está dirigiendo la cuadratura fija.
¿Qué es fijo? Pues algo que no se puede mover. Inamovible, ¿sí? Decisiones que, o sea, cambio, pero para adentro y para mí y para mi satisfacción. Pero eso no permite que yo me deje manipular, básicamente, y que sepa cuál es mi foco, hacia dónde me dirijo, no importa si me toca ir en zigzag, bajar, subir, no, o sea, debo tener un foco hacia dónde dirigirme. No me importa si en medio de eso consigo obstáculos o tengo que dirigir mi camino de otras maneras, que no puede ir en línea recta, básicamente. Eso es lo que ayuda a la energía mutable, a hacer los cambios necesarios para que yo llegue a donde quiero llegar, energía fija. Listo. Ese Urano en Tauro está acompañando a Venus. Venus es regente de Tauro. Y ese Urano en Tauro que ya está casi, bueno, está en el grado 27 también, 27 de Tauro, nos está llevando a un límite con el tema de la economía y de los recursos. Urano y del cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, enfermedades que tengamos desde hace mucho tiempo que de pronto habíamos dejado de sentir, ahora se están volviendo a ver. ¿Para qué? Para que nos hagamos cargo la manera en que la creamos. Porque toda enfermedad física, mental, emocional, financiera, relacional, toda la creamos a partir de lo que sentimos por nosotros. ¿Sí? Entonces nos está indicando que es necesario transformar, revolucionar la manera en que utilizamos esos recursos, y que la manera en que utilizamos esos recursos sí o sí debe ser desde la reevolución que tenga conmigo, con mi relación personal conmigo, que tiene que ser desde ahí, que tiene esa energía fija, debe ser desde ahí, no tiene opción. Y se conecta con padre madre, o sea, con el sol, o sea, cuadratura, tensión fija, con el sol en Leo, y con la luna, el otro costado de la cuadratura que es acá, y con la luna en Acuario, ¿no? Está tensionando la luna llena, básicamente, ese Urano en Tauro. Entonces, o sea, antes de pronto nos daban un placebo y nos mantenían ahí con dulcecito y contándonos la historia, Mercurio en Leo, de que adquirir recursos era como lo hacía el proveedor del sistema familiar, como lo hacía el masculino en el sistema familiar. Esas historias, ¿sí? De que necesitamos entonces estudiar una carrera, y que si estudio lo mismo que estudió mi papá y mi abuelo, entonces voy a ser reconocido y visto por mi papá y mi abuelo, y entonces voy a pertenecer de una manera sana al sistema familiar. Y bueno, todas esas historias que nos contamos para sentirnos conectados con el masculino familiar. Y nos está contando el dolor que tenemos por eso, porque por tratar de complacer a papá, sí, en este caso más particular a papá, pues dejamos de ser nosotros y nos cedemos al servilismo familiar inconsciente que nos está atorando la vida, que nos está ahorcando la vida, porque no pensamos ni por un instante que atraer recursos a través de una actividad que requiere de mí prácticamente 12 horas al día, porque uno dirá, no, es que aquí en Colombia se trabajan 8 horas, ¿no? Pero es que específicamente Bogotá tiene un tráfico tenaz, y por lo menos cada desplazamiento son de 2 horas, o sea que tengo que dedicarle casi que 12 horas a ese día para poder, para beneficiarme de ese acuerdo de adquisición de recursos que tengo con una empresa, ¿sí? O con el empleador. Desde ahí, entonces, es necesario resignificar eso y entender que lo único que nos va a traer recursos va a ser el amor a lo que estamos haciendo, la dedicación, el día que ya no necesitemos trabajar. ¿Y cuando no necesitamos trabajar? Cuando lo que hagamos nos cause tanta pasión en la vida, Marte en Júpiter, la pasión expandida, que no sentimos el trabajo, solamente nos gusta, nos atrae tanto, nos hace sentir tan absolutamente a gusto, plenos, ¿sí? Tan delicioso, tan orgásmico lo que hacemos, que no se siente como un trabajo, se siente placer. Eso es lo que se siente. Cuando siento placer no tengo trabajo, traba abajo, algo que me mantenga como un grillete en el piso.
me puedo elevar en eso y consigo atraer tanto dinero hacia mí como la pasión que ejecute al cosecharlo sea posible. Pero para poder tener pasión en la vida, ¿con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que conversar? ¿Con quién hay que sanar? Con papá. Porque por más de que mamá haya construido el envase físico dentro de su cuerpo y nos haya prestado su sangre y sus tejidos para lograrlo, papá, la pasión de papá, o sea, el orgasmo de papá, fue el que creó la vida, el que hizo ese destello, esa explosión cósmica interna en el envase de mamá para que eso sucediera, ¿sí? El orgasmo de papá. Y hasta que yo no me reconcilie con el orgasmo de papá, así mi papá solamente haya estado en ese momento de mi vida, mi papá biológico, ¿no? Solamente haya estado en ese impulso divino de la vida. Si yo no agradezco ese primer impulso que me entregó el primer recurso que tengo en el mundo, que es este cuerpo físico, la relación con mi masculino personal no va a ser posible, no va a entrar equilibrada. La relación con mi masculino personal va a estar en restricción y después me pregunto, ¿y por qué será que tengo problemas con las parejas, sobre todo cuando somos mujeres, ¿no? ¿O por qué serán los hombres que atraigo mujeres que son tan dominantes, ¿sí? Cazadoras? ¿O por qué será que los recursos son esquivos? ¿O por qué será que ya no siento ganas de ir a laborar a donde estaba y he perdido ese líbido, ese contacto con lo que estaba haciendo? ¿O por qué será que no encuentro un norte en mi vida? ¿O por qué será que no le puedo poner límites no puedo poner límites en ninguno de los vínculos? Me cuesta. ¿Por qué será que no puedo expresar lo que siento y pienso con libertad? ¿Por qué tengo tanto miedo en el mundo y tengo tanta falta de estabilidad? Porque no honramos ese primer momento, por lo menos. Ese primer momento y ese agradecimiento a ese papá biológico que nos prestó la luz de la semilla en su esperma para que este cuerpo se cosechara y de aquí para adelante se pudiera activar todo el sistema energético que nos sostiene como vida en este mundo. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante la sanación con el divino masculino. Y va a tener que empezar por papá, porque realmente no tiene que ver con la pareja ni con los hijos. Ellos son solo proyecciones. Toda la raíz del conflicto está en el vínculo de cómo yo percibo a papá y a mamá, ¿ok? Y en este caso que estamos hablando tanto del masculino a papá, ojo, ahí hay un tema también muy importante. Nosotros vemos a papá, registramos a papá desde los ojos de mamá. ¿Por qué? Porque ella fue la que cargó el envase y cargó el envase con su información celular de 9 meses, ¿sí? Entonces alimentó este envase con esa información celular y dejó cargada la sangre que la perspectiva de cómo ella veía a papá, ¿sí? Entonces si ella lo veía con miedo, como que, ¿miedo a qué? Miedo a que me abandonara, miedo a que, me permito que me cedo, me permito que me maltrate y que haga lo que quiera conmigo solamente por miedo al rechazo o al abandono, ya sea un abandono financiero, no importa. Ya sea porque lo veo como un recurso y como un cheque de transferencia, ya sea porque quiero dominarlo y que haga lo que yo le ordeno, ya sea porque lo veo insuficiente, ¿sí? Lo veo como un hombre insuficiente, ya sea porque tengo conflictos con el sistema familiar de él y veo que no me protege. Todas estas versiones nos cargan de historias, de narrativas que comienzan a activar esa información inconsciente dentro de nosotros y que después se ve desplegado en la manera en que nos relacionamos con los recursos, ya sea el cuerpo físico, ya sea en los vínculos, las relaciones, ya sea la vida financiera. Todo en este mundo es un vínculo, todo. ¿Por qué? Porque para empezar, para que este envase se llegue a este traje divino que nos entregaron en el mundo para poder trasladarnos, se dé en este mundo, tuvo que haber un vínculo. Así haya sido por inseminación artificial. Tuvo que haber un vínculo, ¿sí? Entonces es muy importante honrar ese primer vínculo para poder empezar a transformar los vínculos de enseguida. Y eso que requiere muchísimo compromiso, ¿sí? Que eso es algo muy saturnal, el compromiso, la responsabilidad.
y la capacidad de dirigir mi atención siempre a ese foco de ¿qué? De la autoobservación, de darme ojos a mí para saber cómo estoy actuando en el afuera y poder identificar esas cosas que no puedo ver fácilmente. Si me las miro a mí mismo porque no las veo, no me queda fácil, las cotidianicé y no estoy viéndolo como, o sea, lo volví un hábito y no lo estoy comprendiendo. Para poder hacerme cargo, para poder hacer cambios, para poder transformar, para poder dirigir la atención a donde corresponda y poder hacer cambios importantes que me permitan transformaciones importantes, ¿sí? Y desde ahí entonces empezar a vivir una vida que definitivamente, sin importar lo que pase, porque siempre vamos a estar a prueba, nos permitan sentirnos en paz, armonía, alegría y tranquilidad con nosotros mismos, porque en el fondo del corazón sabemos que lo estamos haciendo con coherencia. Lo mismo que siento es lo mismo que pienso y eso mismo manifiesto. Una sola cosa. ¿Vale? Bueno, espero que este video les haya servido y que podamos encontrar todos en esta comunidad una nueva forma de relacionarnos como desde el individuo y desde la dignidad y la genuinidad de cada una de nuestras individualidades para poder crear colectivos revolucionados que permitan trazar esta diferencia, porque a la final nosotros en este momento, en este aquí y ahora, estamos aquí para crear esa nueva era que se está abriendo en este momento. Nosotros somos los creadores de esa nueva era, tenemos esa responsabilidad y es importante prestar atención o llevar más bien nuestra atención a donde de verdad se puede crear con estabilidad, con confianza y con fe en la vida, hacia adentro, hacia el corazón. Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.